Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este evento paralelo del quinto seminario regional de desarrollo social, cohesión social en América Latina, presentación de dos documentos, panorama de la institucionalidad social de los pueblos indígenas y su aporte a la cohesión social en América Latina, y el estudio Juventudes y cohesión social, una hoja de ruta para la participación significativa de las personas jóvenes en América Latina. Bueno, sean muy bienvenidos. Como dije en este evento paralelo, el objetivo es presentar dos estudios que hemos elaborado en el marco del proyecto CEPAL AECID, Políticas para la Cohesión Social en América Latina y el Caribe para un desarrollo social inclusivo. Y bueno, para dar inicio a este evento paralelo, le vamos a dar la palabra a Alberto Arenas de Mesa, quien es director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Carlos, y muy buenas tardes a todas y todos. Les damos una cordial bienvenida a este evento paralelo Cohesión Social en América Latina, donde se van a estar presentando estos dos estudios, digamos, ¿no? De panorama de la institucionalidad social de los pueblos indígenas, digamos, y soporte a la cohesión social en América Latina, y juventudes y cohesión social, una hoja de ruta para la participación significativa de las personas jóvenes en América Latina. Esta actividad se enmarca en el proyecto Políticas de Cohesión Social para un desarrollo social inclusivo en América Latina, seguimiento, desafíos y oportunidades en un contexto de incertidumbre, que la CEPAL implementa con el valioso apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, en estrecha colaboración con su centro de formación en Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia. Y desde el 2018, la CEPAL y AECID vienen colaborando en esta reflexión, realizando mediciones y la formulación de políticas orientadas a la cohesión social. El proyecto actualmente vigente, entre el 2023 y el 2025, tiene un objetivo central de posicionar y promover la cohesión social dentro de la agenda social y de políticas públicas de la región y darle seguimiento al marco de análisis de medición de las políticas de cohesión social en América Latina. Además, en esta fase buscamos profundizar en temas críticos para la cohesión social como la migración, la discapacidad, institucionalidad indígena y juventud, reconociendo que la cohesión social no puede construirse sin inclusión, pertenencia y participación efectiva de todos los grupos de la población. Y bueno, por cierto, digamos, quiero agradecer la presencia de Diego Spotorno, consejero técnico del Departamento de Cooperación de América del Sur, de decir, espero haberlo dicho bien, porque el otro día, digamos, donde estuvimos ahí, los andinos, se agrandó la cooperación. Siempre ha sido así, digamos, ¿no? América del Sur de AECID, así como al equipo del Centro de Formación de Santa Cruz y a la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe. Y gracias efectivamente por todo este apoyo y compromiso constante, no solamente con esta agenda, sino que también en otras dimensiones que la cooperación española, digamos, apoya, digamos, el trabajo a través de CEPAL en la región. Y todas estas medidas, por cierto, lo hacemos en un contexto, por cierto, digamos, como evento paralelo, digamos, de nuestro quinto Seminario Regional de Desarrollo Social, en un contexto, digamos, de que es caminando hacia el desarrollo social inclusivo en la región. Quiero agradecer también muy especialmente a quienes hoy participan como comentaristas en los paneles, el señor Ernesto Marconi, del programa Iniciativa para la Cooperación Indígena ICI, del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, la señora Emanuel Baroset, investigadora principal del Centro de Estudios de Conflictos y la Cohesión Social COES y académica de la Universidad de Chile, con quien hemos mantenido en este y en otros temas, digamos, distintas colaboraciones. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Emanuel. Y el señor Rolando Pelicot, joven panameño activista por la participación juvenil. Y para su información, Rolando el año pasado participó en el Laboratorio de Ideas sobre Cohesión Social y Juventudes en el Centro de Formación de Santa Cruz de la ESID, como parte de un diverso grupo de jóvenes y de personas jóvenes, digamos, que dieron origen a la publicación que hoy día estamos lanzando en esta oportunidad. Y este proyecto lo ha liderado Carlos Maldonado desde la División de Desarrollo Social de la CEPAL
y que con anterioridad, digamos, les mencionaba, digamos, ya se presentarán los dos estudios y se entregará más información. Desde ya les agradezco las visiones de nuestros distinguidos comentaristas, que distintos enfoques institucionales, generacionales y territoriales enriquecerán sin duda el diálogo y el debate que se dé en este evento paralelo. También felicito a las autoras y el autor de ambas publicaciones por su trabajo, Ana María Ollarse, que nos acompaña, consultora de la CEPAL, en el caso del documento sobre institucionalidad de los pueblos indígenas, y Raquel Santos García, Natacha Leroy y Felipe Majaluf. Natacha y Felipe están acá. Nuestra Raquel, digamos, está en su postnatal, digamos que el bello Vicente ya está con nosotros, así que le mandamos un saludo enorme desde acá, que esté muy bien. A todos de nuestra División de Desarrollo Social que elaboraron el estudio sobre juventud y cohesión social. Hoy nos convoca una discusión necesaria que busca profundizar en dos dimensiones clave para la cohesión social: la institucionalidad social de los pueblos indígenas y la participación significativa de las juventudes en América Latina. Históricamente, ambos grupos de la población pocas veces han sido considerados desde una perspectiva de cohesión social, por lo que este espacio cumple un rol fundamental de visibilización de los desafíos específicos de inclusión, de participación, de la institucionalidad y del reconocimiento para avanzar hacia sociedades más inclusivas, resilientes y cohesionadas. A su vez, el documento de pueblos indígenas analiza los avances y brechas en torno a la institucionalidad social que los amparan, considerando 4 dimensiones fundamentales: la jurídica, la organizacional, la técnico-operativa y, por cierto, la financiera. El documento sobre juventudes, por su parte, ofrece un enfoque innovador, tanto por su mirada interseccional como por una metodología utilizada, ¿no?, que será presentada por quienes lideraron este trabajo. Ambos estudios nos permiten abrir una conversación sustantiva y estratégica sobre cómo fortalecer la cohesión social desde una perspectiva inclusiva, con políticas públicas que reconozcan la diversidad, la desigualdad histórica y las aspiraciones de grupos claves para el presente y el futuro de la región. A todas y todos los presentes y a quienes que nos acompañan presencialmente y también virtualmente, sean bienvenidos, y estamos convencidos que esta conversación aportará insumos claves para seguir avanzando colectivamente hacia una cohesión social más sólida en la región. Muchísimas gracias. Y pido desde ya las disculpas del caso, especialmente a Diego por no escucharle sus palabras, y a los autores, porque me tengo que ir a otra actividad paralela del Seminario Regional de Desarrollo Social. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tus palabras, por recordar y dar el contexto del proyecto y de las publicaciones. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra a Diego Spotorno, quien es consejero técnico del Departamento de Cooperación con América del Sur de la AECID. Adelante. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias, Alberto, por tus amables palabras. Suerte en el próximo evento. Es una agenda, la verdad, bastante apretada y, en fin, hacemos lo que podemos para estar en todas partes, siendo difícil. En relación con la cuestión de países andinos y Cono Sur, simplemente indicar que era así como se llamaba el departamento hasta hace un par de semanas, y gracias a Dios alguien tuvo la brillante idea de llamarlo América del Sur, que realmente responde más a la realidad de lo que trabajamos, porque hay países que igual no estaban cubiertos en países andinos y Cono Sur, y sí en América del Sur. Además, tratar de explicar el contenido de la unidad a alguien en otro idioma que el español era muy complicado: países andinos y Cono Sur. En cualquier caso, es un placer estar aquí en la presentación de estos dos informes. Es un honor trabajar con CEPAL. Venimos haciéndolo, como ha comentado Alberto, desde el año 2018 en estos asuntos, conjuntamente desde el Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, a través de los proyectos de conocimiento que él mismo ha mencionado sobre políticas de cohesión social para un desarrollo social inclusivo en América Latina, y también para la promoción y de la cohesión dentro de la agenda social de los jóvenes. Desde la cooperación española entendemos que tanto el apoyo a los pueblos indígenas como a los jóvenes son asuntos importantísimos a nivel regional, a nivel mundial también, si bien es cierto de la parte de los indígenas, pues es uno de los elementos clave de la protección y de la promoción de la cooperación que venimos haciendo las últimas décadas a través del programa indígena. Los pueblos indígenas en América Latina, a nuestro juicio, son, si cabe, de las entidades sociales más castigadas por la falta de cohesión social y
por las desigualdades. La falta de participación de los pueblos indígenas en la realidad política y en la actividad política de los países que componen América Latina ha sido una realidad hasta los últimos años. Gracias a Dios se viene trabajando en ello y ha venido mejorando, pero todavía hay mucho que hacer. Es por ello que creo que es muy importante seguir indagando, seguir estudiando y seguir trabajando para que la situación de los indígenas mejore en todo el continente. Y AECID, desde luego, va a estar del lado de todo el trabajo que se pueda hacer en este ámbito. En lo que respecta a los jóvenes, esto es algo que es una situación incluso más preocupante, en el sentido que yo vengo de un país, de un continente que vio cómo durante la última crisis global, la crisis financiera del año 2008 hasta el año 2012, destruyó en gran medida las aspiraciones de una generación de jóvenes que se vio muy afectada, la más afectada de todas por esta crisis. Los ratios de desempleo que existieron en el sur de Europa entre los más jóvenes superaban el 40% en algunas regiones. Es por ello que entendemos absolutamente imperativo la participación juvenil, no solamente en los procesos políticos, sino también en todo el entramado administrativo y político y en general nacional para su integración, tanto en los mercados laborales como en los distintos procesos de participación. Me alegra muchísimo ver tanta gente joven trabajando en CEPAL. Creo que este debe ser un objetivo de todos, de organismos internacionales, pero también de países. Me alegra además muchísimo ver a dos personas tan jóvenes que van a presentar este estudio, este proyecto, que desde luego es un orgullo para decir el haber trabajado junto a CEPAL apoyando su participación y apoyando su desarrollo. Esperamos, además, que lo que se ha aprendido, lo que hemos aprendido en los últimos años, pues no se vuelva a repetir, en el sentido que es inaceptable que las generaciones más jóvenes paguen los errores de sus mayores. Y por ello, al igual que en el ámbito de la promoción y de la protección de los pueblos indígenas, AECID pues, va a estar siempre del lado de, en este caso, CEPAL, para el desarrollo de este trabajo, pero de cualquier otra iniciativa. Por último, pues quisiera agradecer nuevamente la posibilidad de participar. Quisiera agradecer el trabajo que hemos hecho conjuntamente desde el año 2018, desde el Centro de Formación de Santa Cruz, pero también en otros ámbitos. Y reiterar, tal y como ha puesto de manifiesto el director de la agencia en los últimos tiempos, el deseo de AECID de seguir trabajando en estos ámbitos, tanto con CEPAL como cualquier otro organismo que desee trabajar por los beneficios de los pueblos indígenas y de los más jóvenes en América Latina. Muchas gracias y tengo ahora muchas ganas de escuchar lo que nos dicen nuestros consultores en relación con los proyectos que se van a presentar. Gracias. Muchas gracias, Diego. Y como has mencionado, bueno, en los últimos años, gracias a esta alianza con AECID, hemos podido desarrollar varias líneas de trabajo y hacer sinergia entre líneas de trabajo también. De hecho, el primer estudio que va a ser presentado el día de hoy por Ana María, vincula dos líneas de trabajo grandes, potentes, que tienen historia en la CEPAL, que son el tema de la institucionalidad, por un lado, el tema de la cohesión social, y como parte de la discusión sobre la cohesión social, un asomo, porque no estamos viendo toda la problemática que merece, pero un asomo a, digamos, el caso de los pueblos indígenas dentro de la estructura del Estado, ¿no? Ese es un poco el objetivo de ese estudio. Y sin más, le voy a dar la palabra a Ana María Ollarse, quien fue la especialista que elaboró este estudio, para que nos haga una presentación de hasta 20 minutos, por favor. Creo que el pasador está ahí para que se lo podamos pasar. Ana María. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación, agradezco la posibilidad de haber trabajado en un tema que no fue fácil por digamos, la situación propiamente tal histórica de los pueblos indígenas y cómo pensar la cohesión social en ese escenario. Voy a tratar de ir lo más, ¿cómo le apunto aquí para la próxima? ¿No? Ahí. Sí. Voy a tratar de ir muy rápido. Bueno, la introducción, la caracterización de los pueblos indígenas y su importancia para las políticas públicas, el marco conceptual, algunos esbozos y los avances logrados y tratando de identificar, por supuesto, las brechas en las 4 dimensiones
Y finalmente las conclusiones, desafíos y propuestas que son, de mi punto de vista, lo más interesante en el sentido de lo que viene hacia adelante. Bueno, fui muy adelante. América Latina y el Caribe enfrentan tres trampas de desarrollo: una baja capacidad para crecer, altos niveles de desigualdad con baja movilidad social y débil cohesión social, y capacidades institucionales limitadas con una gobernanza muy frágil. Esto en un contexto mundial de crisis climática y de dificultad de asegurar un desarrollo ambiental sostenible y, por supuesto, en un escenario cada vez más complejo desde el punto de vista geopolítico. El panorama sociodemográfico de los pueblos indígenas de la región, y agradezco mucho que esté mi colega Fabiana del Popolo del CELADECI, muestra que si bien hay un aumento poblacional, que desde 2010 de 44,8 millones de personas se aumentó al 2023 a 58,5, este panorama también tiene que ver con un reconocimiento de la pertenencia a una identidad cultural. Y esto es muy importante en términos de la cohesión social y lo voy a retomar más adelante. Y los últimos datos, por supuesto, también apuntan a que hay una enorme heterogeneidad demográfica, territorial, sociopolítica y también sanitaria entre los pueblos indígenas, al interior de los pueblos indígenas y en las distintas regiones de nuestra América Latina. Los datos no los voy a nombrar porque están en el documento y ustedes pueden ir después al documento. ¿Qué es lo que caracteriza este panorama sociodemográfico? Primero, la pobreza, que es una herencia, ¿no es cierto?, desde la colonia y que está de alguna manera cristalizada en los regímenes neocoloniales actuales, con una enorme desigualdad estructural. Ahí tenemos en el gráfico que la barra azul representa a los no indígenas, o sea, los indígenas, la pobreza indígena, y la barra roja los no indígenas, y sistemáticamente la pobreza es mayor en los pueblos indígenas, y que incluso después de la pandemia en algunos países se acentuó. También tenemos en esta desigualdad estructural, herencia del colonialismo, que hay un escenario muy diverso. Hay pueblos que son eminentemente urbanos, como en el caso de Chile, donde los pueblos indígenas son principalmente urbanos, pero hay pueblos todavía que son mayoritariamente rurales. Entonces es necesario un enfoque territorial por esta desigualdad estructural. Y también lo que vemos con mucha preocupación es una creciente, y que es la otra cara de la herencia colonial, una criminalización de las movilizaciones indígenas en pro de sus derechos territoriales. Hay, según el Global Witness, en el 2023, un 36% de los dirigentes ambientales asesinados eran indígenas y un 7% era afrodescendiente. Estas son cifras muy alarmantes porque ¿cómo podemos hablar de cohesión social en un ambiente marcado por estos enormes conflictos? Entonces hay una heterogeneidad y persistencia de desigualdades estructurales históricas, hay un aumento de la violencia contra los movimientos indígenas, pero a la par esta criminalización va con la demanda de los propios pueblos indígenas, principalmente en torno al acceso y recuperación de sus territorios, control de sus recursos naturales y gestión ambiental. Y por supuesto esto plantea antiguos y nuevos desafíos para la sostenibilidad y la existencia de la sociedad inclusiva. ¿Por qué puse ahí sentido de pertenencia e identidad en capas? Porque claramente los censos de población nos muestran que los pueblos indígenas han cada vez más ido reconociendo su pertenencia a pueblos específicos en toda América Latina, y esto se refleja en el aumento de la población indígena en los censos de población. Pero a su vez, esta identidad, para lograr una cohesión social, y eso es una especie de hipótesis que me atrevo a lanzar aquí, necesitamos primero que los pueblos indígenas tengan su identidad propia como pueblo indígena, y que de esa manera entonces los estados vayan reconociendo ese sentido de pertenencia, primero a un pueblo indígena, y en segundo lugar podamos avanzar en capas hacia un sentido de pertenencia de cada sociedad, ¿no es cierto? Porque esto no es un proceso lineal, es un proceso muy complejo, es un proceso muy diverso. Este marco conceptual general
Simplemente lo quise poner ahí porque estas políticas de cohesión social, que son lo que hoy día nos convoca, por supuesto que tiene todos estos factores disruptivos como la desigualdad, recientemente la pandemia, un malestar social, violencias, migraciones, cambio climático, pero también tiene elementos constitutivos que son los que nosotros tenemos que tratar de potenciar para tener relaciones sociales de igualdad, un sentido de pertenencia, y por eso es muy importante esto, y una orientación al bien común en el cual los derechos de los pueblos indígenas están dentro de esa orientación. El marco conceptual muy rápido. La institucionalidad y el desarrollo social inclusivo es un círculo virtuoso para políticas públicas efectivas, eficientes, sostenibles y transparentes que apunten a la cohesión social. Se requiere mejorar en términos de eficiencia administrativa, capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas, lo que se llaman TOP, ¿no es cierto?, de las instituciones públicas. Y estas TOP en los pueblos indígenas tienen que estar basadas en el diálogo social intercultural, promoviendo cambios estructurales, nuevos modelos de desarrollo y procesos organizacionales basados en sus derechos consuetudinarios. La cohesión social entendía como esta capacidad de una sociedad y sus instituciones democráticas de promover relaciones sociales de igualdad y generar sobre esta base un sentido de pertenencia y una orientación al bien común, debe necesariamente, en el caso de los pueblos indígenas, reconocer los derechos individuales y colectivos y su inclusión efectiva, ya que sus derechos forman parte de este bien común. Y también debe reconocer la estrecha relación de los pueblos indígenas, de su identidad y de su sentido de pertenencia como clave de la cohesión social, al derecho efectivo sobre el control de sus territorios y tierras, que incluyen no solo la tierra como la entendemos nosotros desde el punto de vista, dijéramos, más occidental, sino la forma de habitarla y significarla con un sentido mucho más profundo de un ecosistema, y eso tiene mucho que ver también con las nuevas proposiciones de modelos de desarrollo sostenible. Entonces, rápidamente los avances en las 4 dimensiones. En términos de la perspectiva internacional, podemos decir que la dimensión jurídico-normativa hay bastantes avances porque la mayoría de los países ha reconocido el convenio 169 de la OIT y a su vez, en un trabajo conjunto también de la CEPAL, se ha avanzado hacia el consenso de Montevideo, donde hay un capítulo entero destinado a los pueblos indígenas, muy importante, el capítulo H, y también en el caso de las mujeres indígenas, y yo vengo de la presentación que se hizo sobre protección de la infancia, y la verdad es que las niñeces indígenas son muy poco mencionadas, y por eso es tan importante digamos, este seguimiento, esta medida 39 general de la CEDAW, porque precisamente pone el énfasis en las mujeres y los niños indígenas y cómo vincularlo con la protección de sus derechos. También hay avances normativos nacionales, las constituciones de Bolivia y Ecuador, con el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no es cierto?, reconocen los pueblos indígenas. También hay 13 países donde hay algún tipo de reconocimiento, principalmente vinculado a los territorios, las constituciones. En prácticamente todos los países hay leyes, ¿no es cierto?, principalmente se refieren a la posesión y demarcación de las tierras, ahí están nombrados los países. Y decretos hay en todos los países, decretos que de alguna manera se han adecuado las leyes domésticas al convenio 169 de la OIT, y como yo trabajo en salud, quisiera nombrar recientemente el decreto 21 de la Ley de Deberes y Derechos del Paciente, que obliga a todos los servicios de salud a entregar una atención con pertinencia cultural. En la dimensión organizacional, que es importante aquí que existe al menos una entidad rectora en todos los países excepto Uruguay, ¿no es cierto? Y hay varias en el Estado Plurinacional de Bolivia. Hay un amplio rango en estas instituciones. Hay ministerios como el Ministerio del Poder Popular y Pueblo Indígena en Venezuela, el nuevo Ministerio Pueblo Indígena en Brasil. Hay 5 viceministerios, 3 de ellos en Bolivia, 1 en Panamá y en Perú. Y otros son institutos rectores a cargo de los temas indígenas, como en Argentina, Bolivia, México, Paraguay, secretarías como en Guatemala, Nicaragua, corporaciones como en Chile, Costa Rica, y consejos y defensorías como en Guatemala. Entonces, en las entidades dedicadas a los pueblos indígenas es bien interesante hacer notar que la mayoría se ubica en el ámbito de las presidencias. Varias de estas instituciones están en carteras que no tienen rango de ministerio,
y solo en Chile el tema indígena está en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Por supuesto, esto requiere un estudio mucho más profundo de ver en qué medida el hecho de estar, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura y Patrimonio se da cierta preponderancia a ciertos derechos sobre otros, o están en el Ministerio de Tierras y Colonización, se da más preponderancia a esos derechos. Pero el panorama es heterogéneo, sin embargo, se ha avanzado mucho porque en todos y cada uno hay distintas instancias vinculadas a estos temas. También en los mecanismos de participación, y aquí quiero decir que la participación es un elemento fundamental, habilitador de la cohesión social, y es un derecho fundamental reconocido en el Convenio 169, está consignado en las leyes y normativas de algunos países de la región, y también, por supuesto, en instancias internacionales como la FILAC, que es un órgano paritario, ¿no es cierto?, de los estados y las organizaciones indígenas. Aquí vemos que hay distintos mecanismos de participación, consejos consultivos, mesas de concertación y diálogo, defensorías, comisiones, grupos de trabajo, y si bien hay variabilidad en la modalidad jurídica, rango y adscripción institucional, lo que es común es el objetivo, que es fortalecer y resguardar derechos territoriales y culturales, supervisar políticas, principalmente la consulta previa, libre e informada, también fortalecer y resguardar la identidad sociocultural, la igualdad y no discriminación en el marco de la autodeterminación de los pueblos, y también fortalecer y resguardar el acceso a la propiedad y control de los territorios, diseñar, implementar y evaluar políticas públicas en conjunto. En la dimensión técnico-operativa, muy rápidamente, en casi todos los países existe algún tipo de plano política para, desde y con los pueblos indígenas. Varios de ellos se centran principalmente en el tema territorial. También hay algunos países como el Estado Plurinacional de Bolivia, donde el tema intercultural o de pueblos indígenas transversal, por lo tanto se articula con otros ministerios o instancias como salud, educación o vivienda. Y estos planes y programas principalmente se centran en desarrollo productivo, varios de ellos basados en el concepto indígena del buen vivir, ¿no es cierto? También se centran en salud y en educación bilingüe. Sin embargo, como no se dispone de evaluaciones, es muy difícil ver los logros y los impactos que estos planes y políticas han tenido. En la dimensión técnico-operativa hay bastantes avances que tienen que ver con los sistemas de información y registro. Decíamos que el derecho a la información es un eje central también en el ejercicio de los otros derechos de los pueblos indígenas, y aquí también volvemos a la primera slide que mostramos, cómo el derecho a la autoidentificación en censo y encuesta nos ha permitido ir comprendiendo que hay un avance en estos procesos identitarios, y han habido muchos esfuerzos en la región. Ha habido un aumento de la cantidad de instrumentos estatales y en la visibilidad y magnitud de la población indígena, cuyas variables de identificación étnica se han ido incorporando paulatinamente en un censo, en las encuestas, ampliando la cobertura, la cantidad de pueblos y otros aspectos socioculturales importantes. La dimensión financiera, si bien es crucial, la verdad es que tiene la limitación mayor en cuanto a los avances. Hoy día veíamos también en el panel del que venimos la importancia de contar con un presupuesto y que su presupuesto sea acorde. Aquí tenemos el gran problema de que para una problemática social compleja y multidimensional, el presupuesto es muy escaso. La información es compleja, dispersa, limitada, es difícil comparar en la región los distintos países. En los que hay información disponible en las leyes de presupuesto, los recursos destinados a entidades rectoras a los pueblos indígenas son reducidos, inestables y fluctuantes, y incluso los países con mayor presupuesto representan una proporción muy baja en relación a otros financiamientos. Y por supuesto están sujetos a toda clase de financiamiento. Llego a las conclusiones. Bueno, marcos jurídicos normativos, la mayoría ha registrado avance. En lo organizacional, la mayoría de los países poseen instituciones. En lo técnico operativo, todos poseen planes y programas. Sin embargo, falta evaluación, y la excepción la constituyen los censos y encuestas, donde sí se ha aumentado mucho, se ha avanzado mucho, a la par con el sentido de pertenencia y autoidentidad. Y por supuesto, las mayores debilidades son lo financiero y la volatilidad de las instituciones.
Hay que renovar el compromiso con los pueblos indígenas, ya que se ha visto una reducción de los presupuestos, generar nuevos pactos con el rol del Estado y las organizaciones con una participación deliberativa, fortalecer la coherencia entre las 4 dimensiones, no solo la institucionalidad, sino el enfoque intercultural y los asuntos de los pueblos indígenas, avanzar hacia sociedades con crecientes niveles de interculturalidad, el diálogo, el entendimiento común y la construcción de acuerdos, ¿no es cierto?, para la convivencia y la cohesión, y construir una sociedad que reconozca e incluya los saberes y aportes de los pueblos indígenas. Repensar y actuar sobre las causas históricas de la pobreza y marginalidad indígena con una visión integral y holística, que a su vez sea consonante con las cosmovisiones y epistemologías indígenas de buen vivir, fortalecer las políticas públicas generando capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas, que dada la heterogeneidad de los pueblos indígenas debe abordarse desde un enfoque intercultural orientado a fortalecer su identidad, sentido de pertenencia, la resolución de conflictos, generación de acuerdos, respetando sus propios mecanismos de participación y formas de organizarse de manera pertinente y significativa, es decir, no basarse tanto en las diferencias culturales, sino volver a la matriz de las diferencias coloniales que han producido esta desigualdad enorme hasta el día de hoy, y enfocarse desde una perspectiva multidimensional e integral, considerando la desigualdad interseccional y círculos viciosos que se han generado, y desarrollarse estos diálogos, estas propuestas de top en todos y cada uno de los ámbitos, nacional, territorial, comunitario, identificando sus aportes de los pueblos indígenas a los temas de cambio climático, ciudadanías diversas, democracias pluriculturales y la relación con un enfoque holístico. Y en síntesis, consolidar un nuevo paradigma en que la participación y autonomía de los pueblos indígenas y el reconocimiento de sus derechos territoriales sea condiciones sine qua non en el desafío de la cohesión social y el desarrollo inclusivo. Este nuevo paradigma debería estar anclado en la epistemología del buen vivir, que es una alternativa al desarrollo basado en lo económico, pero una alternativa de un modelo de desarrollo basado en los derechos humanos, ¿no es cierto? Y entre los seres humanos y los ecosistemas profundos, con un sentido de pertenencia humana global a la naturaleza, vincular el buen vivir al enfoque de derechos consolidados en el ámbito internacional y aunar esfuerzos en aras del Pacto para el Futuro, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reconociendo que contiene la promesa de no dejar a nadie atrás y previendo un mundo donde la dignidad humana, el Estado de Derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación sean universales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Realmente un gran esfuerzo de síntesis por compartir un documento que tiene muchísima información documental, gubernamental, institucional. Y bueno, para sintetizar un poco la complejidad del tema, sí, muchas gracias por eso y también por acompañarnos estos meses para realizar este estudio. Bien, a continuación le voy a dar la palabra a Natacha Leroy y a Felipe Maluf. Ambos son jóvenes, son consultores de la División de Desarrollo Social y ellos participaron activamente organizando y participando en el laboratorio de ideas que organizamos en el Centro de Formación de Santa Cruz de la ESID, con un grupo diverso de jóvenes activistas que dieron origen a esta publicación sobre juventud y participación. Entonces ellos también son autores de este documento, junto con a mi colega Raquel Santos, quien como dijo Alberto, por una feliz razón no está aquí, y es que tuvo a su hijo Vicente hace algunos días y está en su maternity leave, como decimos en Naciones Unidas. Así que sin más les doy la palabra a ellos y por favor, adelante. Ponte para allá. ¿Me voy yo para allá? ¿Cómo? ¿En esa mesa o en esta? No hago nada. Ya, siéntate. Ya, siéntate. A veces chica, así que nos vamos turnando.
Ay, buenas tardes ya a todos y a todas, a las presentes acá en sala, a Diego, por supuesto, a Ana María, a Emanuel, a Rolando, a Ernesto y también a las juventudes que participaron de este importante proceso que fue el Laboratorio de Ideas de Juventudes, que se realizó el año pasado entre julio y octubre y que este documento un poco recoge todos esos elementos que se discutieron a lo largo de las diferentes metodologías que se utilizaron para poder llegar a esta hoja de ruta que vamos a presentar. Agradezco mucho su participación y al mismo tiempo cuando Ana María mencionaba de esta gran heterogeneidad que tienen los pueblos indígenas en la región, este documento también resalta la gran heterogeneidad de las juventudes en América Latina y sobre todo de este gran grupo que reunimos en Santa Cruz de la Sierra en el Centro de Formación. Aprovecho de saludar también al Centro de Formación de Santa Cruz. Que son personas que vienen de la comunidad LGBTIQ+, también pueblos indígenas, también personas afrodescendientes, de diversas edades, etc. Entonces, para comenzar, nosotros vamos a primero partir con un preámbulo más bien teórico, retomar las concepciones sobre lo que es la cohesión social, y luego vamos a pasar a lo que es la etapa más metodológica, que va a explicar Natacha, y posteriormente a cuáles fueron las principales propuestas, no todas, por supuesto, están en el documento, que lo pueden revisar desde ya, sino que más bien una síntesis de lo que significa y lo que simboliza también y el objetivo de la hoja de ruta y luego nuestras reflexiones finales. Entonces, para comenzar, quiero partir nuevamente retomando este tema del contexto de incertidumbres en el que nos encontramos, un contexto adverso, un contexto cambiante, ¿cierto? Que nos estamos encontrando en un proceso en donde la democracia se ha visto amenazada, en donde la participación ha disminuido, donde el interés y la confianza hacia los gobiernos de la región ha ido también disminuido significativamente y también por lo que está ocurriendo en otras latitudes del mundo, ¿cierto? América Latina, como ya saben y se ha discutido en este seminario, enfrenta una desigualdad estructural y que eso se enmarca en grandes brechas, tanto en salud, en educación y en otros temas. Al mismo tiempo nos encontramos en un proceso de creciente digitalización e hiperglobalización, si es que se quiere, sumado también a esta angustiante crisis climática. Las juventudes, que nosotros consideramos juventudes al grupo de personas que tienen entre 15 y 29 años, en la región representa aproximadamente un 25% del total poblacional y históricamente han jugado un rol clave o han sido actores muy clave en el desarrollo sostenible, en la promoción de los derechos humanos, la paz y la seguridad y sobre todo en la democratización, sobre todo en la última parte del siglo XX. Por lo tanto, este rol histórico se enmarca en la movilización social y que en cierta medida hasta el día de hoy se ha visto un poco mermada. Asimismo, enfrentan un gran desafío que es estructural, que es que existe una muy baja representación de juventudes en espacios de toma de decisiones, ya sea, por ejemplo, en instancias parlamentarias, en instancias institucionales, organizacionales, etc. Y esta baja representación decanta en una baja participación política e institucional que se expresa en la baja participación electoral, en la baja participación en instituciones y organizaciones y también, y aquí lo más apremiante, la desafección con la democracia. En ese sentido, la participación es desigual y limitada en tanto existe centralización urbana, es decir, que existen diferencias territoriales que explican también estas diferencias, la falta de recursos y el poco compromiso cívico que las juventudes tienen con la sociedad. Ahora, también es importante mencionar que los movimientos sociales, dale a la siguiente, por favor. Los movimientos sociales y las plataformas digitales, en alguna medida, se han tornado como medios de expresión y de canalización de sus demandas,
Sin embargo, eso se considera o lo consideramos como un riesgo de desconexión con los espacios formales de toma de decisión y también con los espacios, aquí me gusta usar esta analogía de lo digital con lo análogo, con los espacios análogos, ¿cierto?, de participación. Y eso afecta sin duda a la cohesión social. Y la cohesión social tiene estos tres pilares, voy a decir la definición, que es cómo una sociedad y sus instituciones democráticas promueven relaciones sociales de igualdad, un sentido de pertenencia y una orientación al bien común percibida como legítima por sus miembros. En ese marco, la participación juvenil es fundamental para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea la Agenda 2030 de Naciones Unidas, pero aquí hay un pero muy grande, que es que ningún ODS menciona explícitamente a las juventudes, lo que significa que la inclusión juvenil es transversal al cumplimiento de estos y también supone un desafío para los estados que exista una responsabilidad intergeneracional en incluirlos para poder alcanzar esos 17 objetivos con las 169 metas. Y aquí aparece también un concepto que seguramente han escuchado, que es que las juventudes somos herederas del futuro, en tanto nosotros, quizás en unos, ojalá, prontamente vamos a alcanzar estos espacios de toma de decisión, donde vamos a tener que sentarnos en la mesa con stakeholders y otras personas para poder llegar a consensos importantes y avanzar hacia una cohesión social. Y aquí entra el concepto que es parte del título de este documento, que es la participación significativa, que es, como lo dice el secretario general de las Naciones Unidas, participar activamente en la toma de decisiones. Y esto implica superar brechas estructurales, fortalecer la democracia y con ello garantizar la justicia social. Y con esto quiero recalcar que la participación y la cohesión social son elementos que sí o sí van de la mano y que son como una cadena, ¿cierto? Y aquí también quisiera recalcar, antes de pasarle el piso a Natacha, el Pacto para el Futuro, que es un compromiso mundial por el multilateralismo y la cooperación internacional para enfrentar la pobreza, la desigualdad y entre otros temas que nos van a quejar en un futuro cercano. Y se profundizan 5 grandes temas, siendo el número 4 el de juventud y generaciones futuras. Por lo tanto, es muy relevante el foco en las juventudes de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea la Agenda 2030. Con este preámbulo le doy el paso a Natacha para que explique cómo fue a grandes rasgos la metodología que se utilizó para alcanzar esta hoja de ruta. Muchas gracias, Felipe. Bueno, como mencionaba, voy a explicar un poco cómo construimos esto. Este documento, lo que ven hoy día, se empezó a construir desde julio del año pasado, y quiero explicar un poquito la importancia de este concepto que mencionó bien Felipe, que es de la participación. ¿Por qué es importante la participación? Bueno, no es algo que al final esté siempre dado, ¿cierto? Y a veces uno se lo olvida, pero hay mucha gente que no tiene acceso a participar. No solamente estamos hablando de votos, sino también de tener la oportunidad de tener organizaciones de sociedad civil, de poder hablar con los electos, con los representantes, también de poder informarse, de poder ser consultados sobre las decisiones. Entonces, este concepto a nosotros nos llamó la atención y quisimos relevarlo durante todo el proceso de construcción del documento. Y es un concepto que se relaciona estrechamente con la cohesión social. Como mencionaba Felipe, son los pilares de la cohesión social, están las brechas, por un lado, que ojalá avanzar en el bienestar y una doble inclusión, ¿cierto?, social y de empleo. Por otro lado está la institucionalidad, que nos habla de la promoción de la cultura de la igualdad, y dentro de esto están los elementos habilitadores. Estamos hablando de garantías de bienestar, cultura de igualdad, mecanismos de reconocimiento, de participación y resolución de conflictos, y Estado de Derecho y democracia de calidad. Y finalmente de pertenencia, que es muy relevante porque tiene que ver con identificarse en un contrato social. Y todos estos elementos habilitadores donde está la participación que se destaca,
refuerzan la cohesión social o bien la pueden debilitar también. Refuerzan las expresiones constitutivas, las relaciones sociales de igualdad, el sentido de pertenencia y una orientación al bien común. Nosotros quisimos relevar la participación, que es un marco conceptual que no sale ahora, sino que se viene trabajando desde hace ya muchos años. Cuando la población civil se sentía alejada de las decisiones, de los tomadores de decisión, que eran verticalistas, ¿cierto? Empiezan a movilizarse, a buscar mayor espacio. Al final lo que estamos hablando acá tiene que ver con la redistribución del poder. Y eso es muy relevante de mencionar, porque no solamente las personas jóvenes, sino muchos grupos de población están excluidos históricamente de procesos que les conciernen, de poder opinar, de poder consultar, y no solamente eso, que son elementos que podríamos decir más bien simbólicos de la participación, sino de poder realmente co-construir, colaborar, participar activamente, significativamente en estas decisiones que les conciernen. Entonces, bueno, quisimos elaborar en el documento, lo pueden consultar un poco, este marco conceptual de manera muy breve está abordado, que viene de esta escalera de la participación que yo me imagino varios de ustedes conocen, que son 8 niveles, ¿cierto? Y tienen que ver con poder evaluar un poco, cuando uno habla de participación, que es una gran palabra, ¿de qué está hablando? ¿Estamos hablando de algo que es meramente simbólico o estamos hablando de algo que incluye desde la base realmente a las personas? Entonces, con todo eso encima, nosotros, bueno, nos hicimos cargo de este gran concepto y partimos con una metodología que intentó ser desde el inicio lo más participativa posible, no solamente como en la palabra, sino en la construcción de la base, empezando primero a hacer un mapeo, una consulta, con una encuesta de difusión libre que intentamos difundir lo más posible a jóvenes de la región. Esto fue en julio de 2024. Tuvimos más de 1000 respuestas de jóvenes entre 15 y 29 años. Y luego, con estos insumos, bueno, decidimos obviamente no solamente recopilar la información, esta encuesta abordaba temas como cuáles son los desafíos de la participación que tú puedes identificar, un poco también sobre la composición de las juventudes de la región, ¿cierto? Si eran miembros de algún colectivo, si eran en grupo específico, migrante, afrodescendiente, pueblo indígena, LGBTQI+, etcétera. Y también como qué oportunidades veían estas personas jóvenes, les dimos espacios también de responder abiertamente a estas preguntas sobre las dificultades de la participación que ellos identificaban en sus distintos contextos. Estamos hablando de una encuesta que se difundió en toda América Latina, y que luego nos dio estos insumos para poder difundir en un seminario web sus resultados preliminares, que les compartimos a todas las personas que estuvieron interesadas en poder conectarse, en poder ver estos resultados preliminares. Nos dejaron su correo, nosotros le enviamos el link de conexión y tuvimos más de 70 personas conectadas que estaban ahí interactuando, porque nosotros no solamente mostramos estos resultados preliminares de, bueno, las personas de la región que contestaron dijeron esto y esto sobre los desafíos de la participación, sobre cuáles son los obstáculos mayores, sobre cómo se organizan, etcétera, sino que decidimos como convocar a un diálogo abierto en este seminario. Entonces, abrimos la palabra, invitamos a las personas a participar, a opinar, a dar soluciones. Entonces, como en todo este espíritu, digamos, participativo, también se dio esto en este seminario web de agosto. Y también allí difundimos la convocatoria del laboratorio de ideas que nosotros hicimos en la sede de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, que eso lo hicimos en octubre, pero nosotros difundimos la convocatoria en ese seminario en agosto, que invitaba a jóvenes de la región que estén interesados entre 18 y 29 años a participar de un laboratorio exploratorio de 3 días presencial para poder indagar, profundizar sobre los desafíos de la participación juvenil y no solamente quedarnos como en, bueno, identificamos los hechos, los obstáculos, sino en trabajar colaborativamente, en compartir ideas, visiones de estas personas que vienen de distintos contextos para aportar ideas y recomendaciones. Entonces, bueno, difundimos esta convocatoria en este seminario y recibimos más de 90 postulaciones. Fue un proceso bastante difícil, que acá con Felipe, Carlos y Raquel, que no nos acompaña hoy día, estuvimos ahí viendo
todas estas personas interesadas y realmente para mí fue un proceso bastante emocionante porque las postulaciones eran de muy alta calidad. Fue muy lindo ver a tanta gente motivada. Además, les preguntábamos sobre sus proyectos personales, cómo se relacionaba con los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, tuvimos que elegir un grupo. Obviamente tomamos en cuenta la diversidad, ¿cierto?, en este grupo, que fuera representativo de las distintas realidades de las personas de la región, de los distintos grupos de población, de edad también, porque hay jóvenes de 18 y de 29 años, no es lo mismo. Entonces, bueno, seleccionamos este grupo, los invitamos a un taller virtual para que se conocieran primero de manera virtual, y ya hicimos ahí en ese taller un pequeño ejercicio de identificar, bueno, entonces, ¿cuáles son los hechos que ustedes ven en sus distintas realidades, de dificultades? ¿Por qué no pueden participar como les gustaría, etcétera? Y a partir de esos insumos, hicimos, bueno, elaboramos este laboratorio de ideas que fue, como comenté, un espacio de encuentro presencial en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y convocamos a 16 jóvenes de la región, más también 3 personas de institutos de juventudes de la región, de Honduras, Panamá y Uruguay, que nos acompañaron y estuvimos en ese proceso trabajando 3 días colaborativamente para luego llegar a unas recomendaciones de una hoja de ruta que está publicada en el documento que ustedes pueden ver. Entonces, bueno, todo este proceso forma parte de lo que mencionaba anteriormente, de realmente intentar como apropiarnos de esta palabra grande, que se usa mucho, participación, que hay palabras grandes también como empoderamiento, que a veces se utilizan mucho. Intentamos realmente trabajarla, darle una vuelta y decir, bueno, ¿cómo realmente intentamos que esto sea acorde a lo que la participación significativa significa y merece también? Bueno, voy a pasar rápidamente a los datos, que yo sé que a mucha gente importan los datos duros, ¿cierto? Nosotros, para efectos de simplificar el estudio, dividimos esta muestra, este N de 1038 respuestas, en 3 grupos de edad, entre 15 y 19, 20, 24 y 25, 29 años, que por lo demás, además representan distintas etapas del ciclo de vida, ya sea porque las juventudes de 18, 19, perdón, de 15 a 19 están terminando la etapa escolar y las juventudes de 25 a 29 se están enfrentando al mercado laboral. En ese sentido, hicimos un cruce con la proporción de personas que participan en alguna organización, siendo el grupo de 25 a 29 años el grupo que más participa, y eso en medida también se explica porque tienen más recursos, ya sean financieros o intelectuales, para poder hacerlo, ¿cierto? Más herramientas para poder participar. En cuanto a los obstáculos, aquí tenemos 2 gráficos que llaman mucho la atención. En primer lugar, tenemos que los principales obstáculos que enfrentan las juventudes para que su participación sea significativa son los recursos financieros, el tiempo y el apoyo, que el apoyo, por cierto, tiene matices que vamos a conversar a continuación. Y al mismo tiempo señalan a las autoridades de gobierno, ya sea local o nacional, como aquellos que más dificultan su participación significativa, ¿cierto? Bueno, estos y otros resultados están en el documento, pero quiero quedarme también con este último gráfico que destaca la confianza. La confianza es un elemento central para la cohesión social, en tanto que es un elemento constitutivo y habilitador también del sentido de pertenencia. Y aquí podemos ver que en los 3 grupos de edad existe una desconfianza generalizada hacia los gobiernos de la región, y que también supone la tarea para los gobiernos de la región en cómo trabajar en políticas de inclusión, no solamente para la juventud, sino que también en salud, en educación, en reducir las desigualdades y las brechas. Ahora bien, en el seminario web se hablaron de muchos temas y destacamos estas palabras que son frustración, financiamiento, apoyo institucional, desconfianza, adultocentrismo y resiliencia juvenil ante estos desafíos que las juventudes enfrentan. Esto simboliza en cierta medida una desconexión entre la voz que tienen las juventudes y sus puntos de vista con los espacios de toma de decisiones.
Y también supone un desafío para la participación en general y una urgencia de los gobiernos de la región para poder incluir a las juventudes en los procesos de toma de decisión para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible y avanzar hacia una mejor cohesión social. Y son elementos también que a superar para avanzar hacia una participación significativa. Y a partir de estos elementos y de los resultados de la encuesta, nosotros como equipo destacamos 4 ejes temáticos que son desafíos estructurales. En primer lugar, tenemos que existe una participación desigual y excluyente. En segundo lugar, existe una crisis de representación. En tercer lugar, existe una mirada intergeneracional débil, que esto tiene que ver con la interlocución en los diferentes actores que participan en los espacios de toma de decisión por temas de edad. Y en cuarto lugar, espacios que son poco vinculantes y legítimos, es decir, espacios donde se reúnen, donde se consulta a la juventud, pero no necesariamente son tomadas en serio. Bueno, rápidamente acá podemos ver unas fotografías de lo que fue el laboratorio de ideas. Como mencioné anteriormente, fue un espacio donde se reunieron actores de distintos contextos y un laboratorio, bueno, ¿qué es? Es un espacio donde se reúnen actores de ya sea como del mismo contexto o pueden ser diversos contextos, pero que están juntos para poder abordar un problema social complejo por medio del diálogo colaborativo, por medio de la experimentación, y se propicia, esto es muy importante, la generación de soluciones conjuntas, porque un laboratorio es crear algo al final, experimentar. Entonces se crearon prototipos de las ideas de los jóvenes que desarrollaron a lo largo de las jornadas a partir de la identificación de los desafíos de la participación. Se generaron ideas a partir de estos desafíos que mencionaba Felipe y se generaron prototipos que fueron testeados. Y a partir de todo este trabajo, que obviamente no solamente es el trabajo de estos 3 días del laboratorio, sino que empezó, como mencionaba anteriormente, con la encuesta, con todo esto que estaba pasando de manera participativa, la persona de encuesta, webinar, bueno, y luego el grupo de jóvenes, culminó en una hoja de ruta de recomendaciones. Entonces, rápidamente, las personas jóvenes identificaron recomendaciones para corto, mediano y largo plazo, tanto para los gobiernos como para la sociedad civil, y podemos mencionar que tienen enfoques diferentes por el tema de la temporalidad. Primero, las recomendaciones en torno a el menos de un año se enfocan en el diagnóstico y la visibilización. Por ejemplo, una recomendación para el gobierno sería incorporar enfoque de derechos con perspectiva interseccional. Para la sociedad civil recomiendan ampliar la difusión de las convocatorias para jóvenes, esto con el objetivo de apoyar liderazgos, mapear y visibilizar las organizaciones. En el mediano plazo está el enfoque de la institucionalización. Por ejemplo, para los gobiernos, esto lo pueden consultar en el documento, está todo el detalle de todas las recomendaciones. Para los gobiernos recomiendan crear programas específicos que integren a una parte juvenil y promover leyes que atiendan sus necesidades específicas. Para la sociedad civil, recomiendan mecanismos accesibles de rendición de cuentas como monitoreo participativo. Estos son ejemplos, como mencioné en el documento, está en más detalle. Y ya a largo plazo, para los gobiernos recomiendan rediseñar las normativas de participación con un enfoque de coelaboración, y para la sociedad civil fortalecer los espacios de formación y de capacidad de acción y de liderazgo. Ya para ir cerrando, bueno, como mencionaba Felipe al inicio, estamos en un contexto complejo, geopolítico en la región, pero a nivel mundial. Entonces, el involucramiento y la participación es algo fundamental para aumentar y fortalecer la cohesión social. Y los obstáculos que se identificaron, como bien mencionó con la encuesta Felipe, pero con todos estos insumos que estuvimos trabajando, como la falta de apoyo institucional financiero, la falta de canales vinculantes, la falta de reconocimiento de la diversidad juvenil. Esto es muy importante porque estamos hablando de juventudes en plural. Son jóvenes que no vienen del mismo origen, tenemos juventudes de distintas zonas, urbana, rural, distintas edades, distintos grupos específicos, y también la falta de legitimidad y reconocimiento de las voces. Y esto se vincula con lo que mencionaba anteriormente de Felipe del adultocentrismo.
destacamos como una sensación de frustración, como también relevó Felipe en esta palabra clave que surge, con esta sensación de que las voces de los jóvenes no son tomadas en serio, de que es un poco esto, tomando palabras de las personas solo para la foto. Entonces, por eso también es la importancia de que estas personas participaron también en la elaboración de este documento. Eso hay que mencionarlo porque estas personas no solamente participaron de este laboratorio que pueden ver ahí en las fotos, sino que se le consultó, se le mandó un feedback para que nos mandaran sus comentarios en el proceso de redacción del documento. Entonces, bueno, este laboratorio es una iniciativa que puede ser replicable también, es interesante considerarlo. Y ya para cerrar, es importante quedarnos con la reflexión de que modificar las estructuras de participación y de gobernanza es clave para garantizar el papel protagónico de las juventudes en las tomas de decisiones y que sus propuestas se integren en las políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, Natacha, por la presentación. Igual aquí un gran esfuerzo de síntesis para compartirnos los contenidos y todo el proceso que llevó al laboratorio de ideas. Aprovecho para saludar, que me imagino que están conectados al equipo del Centro de Formación de la ESID en Santa Cruz, con quienes organizamos ese laboratorio de ideas y de hecho el personal del centro también estuvo involucrado en la organización y preparación de ese laboratorio de ideas. A continuación vamos a iniciar el panel de discusión. La idea de este panel es que vamos a tener 3 breves comentarios, uno a cargo de Ernesto Marconi, quien es consultor internacional, Programa Iniciativa para la Cooperación Indígena, ICI, del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el FILAC, quien nos va a hacer un comentario sobre la primera publicación que fue presentada hoy, el panorama de la institucionalidad social de los pueblos indígenas. Y bueno, le voy a dar la palabra a Ernesto Marconi por hasta 10 minutos. Él está conectado, así que espero que lo podamos escuchar bien. Adelante, Ernesto. Gracias, muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien ahí en sala. Un poco bajito, ¿le pueden subir quizá? ¿Puedes hablar, Ernesto, para ver si Sí, te hola, escuchamos mejor? buenas tardes. Quería ver de compartir algo si se puede. Adelante. Sí, Gracias. adelante. ¿Vas a compartir? Sí. Sí, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer particularmente a la ESID, al Centro de Formación Santa Cruz, quien nos ha permitido participar en este espacio. Por supuesto, a los colegas y amigos de la CEPAL, con quien desde el FILAC venimos trabajando hace mucho tiempo, en particular al doctor Maldonado, con quien hemos también visto los borradores del documento. Y por supuesto, felicitar a los autores de tan bonitos documentos que nos han presentado hoy. Ana María Ollarse, con quien ya hemos trabajado varias veces y conocemos su buen trabajo, y que nos invita a hacer unas reflexiones particulares, y por supuesto a Natacha y Felipe, quienes han trabajado el segundo documento que nos han presentado el día de hoy. Bueno, yo quería solamente hacer unas reflexiones generales sobre el documento. Creo que aportan algo muy importante, y lo primero es mencionar un poco esta frase, que es lo que no se atiende, lo que no se mira, lo que no se mide en esta dinámica de los estudios, no se conoce y por lo tanto no se hacen políticas públicas. Y eso es algo que suele pasar de manera muy frecuente en la realidad de los pueblos indígenas, ¿no? Siempre hay poca información, como lo mencionó eh, la María Yarse, y para nosotros es importante que se sigan trabajando documentos, instancias que permitan hacer reflexionar y ponernos un poco sobre la mira la situación en la que están los pueblos indígenas. Yo he dejado ahí abajito en la presentación un breve cuadro, que fue una publicación que trabajó el Banco Mundial hace casi 10 años, creo que la publicación es del 2016, y te muestra un poco que las condiciones, cuando se hace un análisis general de cuáles son las condiciones por las cuales la población vive en pobreza, primero que te muestra que la población que está con mayor vulnerabilidad, ¿no? Para ser, ¿no? Que tenga mayor incidencia en la pobreza es la población indígena respecto a la no indígena, y que
de esos puntos, la diferencia es 38 a 19, pero esos 19 puntos extra se podían explicar de alguna manera a partir de la condición de educación, la dependencia rural o el sector en el que trabajaban, pero había un 8% que se podía explicar a partir de la condición de ser indígena. Eso quiere decir que a partir de que uno, ¿no? Si uno nace indígena, la probabilidad de ser pobre, hay un 8% de puntos en los cuales existe mayor probabilidad de que esa persona sea pobre respecto a una no indígena, ¿no? Y eso también ha ido cambiando, por supuesto, en el tiempo, nos ha mostrado bastantes progresiones, pero es algo que quería mencionar como un trabajo que se ha hecho hace mucho tiempo. Lo siguiente es, y valoro mucho el estudio que se ha presentado precisamente porque empieza desde una perspectiva de una dinámica de derechos, ¿no? Los esfuerzos en generales con los que se han estado trabajando en todo este tiempo sobre la situación y particularmente las condiciones en las que están los pueblos indígenas, hablan mucho sobre la agenda de los derechos. El documento empieza con los reconocimientos que se tienen de parte de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y hay mencionar que, por ejemplo, la región latinoamericana es la que más ratificaciones ha habido al Convenio 169 de la OIT. Es una región que, a diferencia de las otras, está pensando más en trabajar el marco de pueblos indígenas y nos parece a nosotros siempre que trabajar desde una perspectiva de derechos es un poco el camino más adecuado para ir atendiendo las distintas necesidades y problemáticas que tiene esta población, ¿no? Dejo ahí en el ladito un documento que se trabajó en el marco de los encuentros de altas autoridades de la Cumbre Iberoamericana, donde es el plan de acción, que es un plan de acción para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, fue aprobado por 18 países y es una agenda la cual vamos trabajando y acompañando desde la Secretaría General Iberoamericana y el FILAC para precisamente ir trabajando en estas perspectivas, en alianzas y fortalecimiento con distintas instancias de gobierno que también son mencionadas en el documento. Lo siguiente es algo que se menciona mucho y para nosotros es muy importante resaltarlo siempre, que son estos diálogos para ir haciendo cosas con organizaciones indígenas, cuando mencionan, por ejemplo, todas las perspectivas de institucionalidad que existen en la región, es muy importante que todas estas acciones, todas estas políticas se trabajen en una perspectiva, a partir de diálogos, por supuesto, y en una perspectiva de desarrollo mutuo. Eso quiere decir que aquello que va a ser bueno para los pueblos indígenas también es bueno para la sociedad, para los países, para las distintas dinámicas y en general no son, si bien tienen particularidades, pero no son ¿cómo lo digo? Como un grupo foráneo externo, sino más bien la perspectiva de diálogo es una cosa que nos ayuda mucho a construir soluciones conjuntas que van para los pueblos indígenas y también para toda la sociedad en general. Hay un documento que trabajamos el 2000, como un ejemplo de esto, trabajamos el 2022 con FAO, también ayudaron los colegas de la CEPAL a algunas puntualizaciones y algunas presentaciones, y es que, como ejemplo de lo que decía hace un momento, los pueblos indígenas tienen una llave muy importante para trabajar, como también dice el documento, la perspectiva, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? La visión del desarrollo, del vivir bien, la cosmovisión arraigada, casi simbiótica con la naturaleza, es una alternativa también al modelo de desarrollo actual que estamos teniendo. Y eso es un poco lo que se abarca en este documento que fue publicado, como les decía, hace unos años, y que te pone a los pueblos indígenas como actores muy importantes. Ellos tienen, el documento destaca la existencia de una custodia, de un resguardo de 404 millones de hectáreas en toda la región, lo que equivale a la superficie de Colombia. Y es muy importante que se fortalezca esa capacidad porque esas áreas, esos territorios están haciendo y están teniendo un rol muy importante en la captura de dióxido de carbono y en la contingencia y el crecimiento de la temperatura global. Pero por supuesto no están con las condiciones para poder atenderlo de manera individual y se necesita fortalecer y mejorar un poco esas capacidades de resguardo, de cuidado en esos territorios. Algunos temas más que se han ido mencionando, yo estaba pensando un poco en el otro estudio que han ido presentando los otros dos colegas, y es que también las juventudes de pueblos indígenas tienen
una misión muy importante. Nosotros el 2023 también publicamos este documento que es Estelares de Vida, que es un informe sobre juventudes indígenas, y un aspecto muy importante es más allá de todos los aspectos que han mencionado, que para mí son súper importantes, ellos tienen la condición en este momento del resguardo de la cultura, del conocimiento, del patrimonio que tienen los pueblos, y en este momento las juventudes, además al tener un pronunciamiento entre altas tecnologías, un alto nivel de urbanización que tiene la región, estas culturas, estos conocimientos están siendo permanentemente afectados. Y son estos jóvenes el resguardo, el baluarte más importante de lo que van a tener todos estos conocimientos y legados que nos dimos por los indígenas para los siguientes años, ¿no? Y para eso el rol de las lenguas es muy, muy, muy importante. Y mencionar también que... Te quedan 2 minutos, así que Ya estoy por adelante. terminar, es la última frase. Perfecto. No, y decir que el estudio empieza diciendo que tenemos más o menos un 10% de la población general indígena, pero eso se divide en más de 500 pueblos en toda la región. Y por supuesto hay escalas, hay pueblos como Quechua, Aymara, que son pueblos muy grandes, ¿no? Los pueblos mayas, pero hay otros pueblos muy chiquititos, los cuales están en riesgo de extinción, y existe el riesgo de que esos conocimientos, esos saberes se vayan perdiendo en el tiempo. Entonces hay una particular atención también en la diversidad, como lo han mencionado en el documento. Eso simplemente son algunas reflexiones que quería compartir, felicitar nuevamente a los autores de los documentos, agradecer muchísimo por la invitación a participar en este panel y desear éxito a todos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto, y te agradecemos una vez más el feedback y los comentarios que nos diste tú y todo el equipo de FILAC al documento. Fue uno de las fases, digamos, importantes de elaboración y consolidación de este estudio. Bien, a continuación, para comentar el segundo documento que estamos lanzando hoy, le vamos a dar la palabra en línea a Rolando Pelicot. Él es líder de proyecto en Global Shapers Community y miembro de Resolution Project, una ONG enfocada en potenciar el liderazgo juvenil. Rolando participó en el laboratorio de ideas, así que él vivió directamente todo este proceso. También participó en la lectura del documento, donde también recabamos el feedback de todos los jóvenes que participaron en el laboratorio. Así que, Rolando, bienvenido. Te damos la palabra por 10 minutos. Adelante. Muchas gracias, Carlos, y buenas tardes a todos. Y en honor al tiempo, quizás empiezo con mi intervención y quizás me gustaría resaltar un poco algunos de los puntos que precisamente se ven en el documento y que Natachi y Felipe también comentaron durante la presentación. Y el primero de ellos es que las juventudes no somos un grupo homogéneo, somos diversas, plurales, vivimos realidades distintas que están influenciadas por nuestras identidades y condiciones de vida. Y esa desigualdad nos afecta de manera interseccional, ya sea por ingresos, etnia, raza, edad, género, orientación sexual, entre otras variables, y en especial en nuestra región, en donde, como menciona el documento, esta desigualdad no solo se manifiesta como pobreza, sino que también como violencia estructural, lo que genera condiciones en donde no es posible para nosotros las juventudes poder desarrollar al máximo nuestro potencial y ejercer plenamente nuestros derechos, y en especial aquellas juventudes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, considerando que es muy diferente la realidad que vive las juventudes cuando es mujer, cuando es afrodescendiente, cuando es de pueblos indígenas, cuando es parte de la comunidad LGBTIQ+, cuando es una juventud con discapacidad o con VIH positivo, y justamente estas realidades se complejizan aún más cuando más de una interseccionalidad habitan en una sola persona. Y precisamente estas complejidades creo que hace relevante la presentación de este documento, de esta hoja de ruta, para poder contar con una participación significativa de las juventudes, porque no es, digamos, posible diseñar políticas públicas desde la lógica de que una misma funcione para todas las juventudes, sino que se necesitan enfoques que sean diferenciados, que tengan esta mirada interseccional y sobre todo que tengan la participación activa de quienes vivimos esas realidades. Y solo así se pueden diseñar estas propuestas que sean realmente aterrizadas y justas. Lo segundo,
es que a pesar de todas estas situaciones, las juventudes hemos estado y seguiremos estado al frente de los cambios estructurales que han pasado en nuestra región. Hemos estado en temas de democratización, en luchas ambientales, en derechos humanos y de justicia social. Y a pesar de estos contextos de crisis económica, climática, migratoria, humanitaria, nosotros seguimos movilizándonos y generando impacto dentro de los territorios, muchas veces sin recursos, sin reconocimiento, enfrentando obstáculos enormes, pero con una convicción firme de poder no quedarnos callados frente a las injusticias y poder tener esta lucha para un presente que sea más justo y para un futuro más sostenible. Y como se mencionan también en los resultados de la encuesta, si bien digamos que la participación en temas políticos de las juventudes puede ser un poco baja, justamente como se mencionó en la presentación, están las juventudes organizadas y estos movimientos sociales que al final son una forma de poder canalizar estas demandas y también de visibilizar las realidades que vivimos y generar estas plataformas de incidencia que se necesitan. El otro punto que creo que bastante ligado a la sustancia del documento y es justamente que cada vez escuchamos más la frase de poder abrir más espacios para las juventudes, pero muchas veces no solo basta con tener ese espacio en la mesa o tener una voz, sino que también tratar de evitar que esta presencia sea meramente simbólica para llenar un requisito, para la foto, como se mencionaba previamente, sino que tener esa capacidad de tener una incidencia real. Y precisamente creo que esta hoja de ruta es un buen reflejo de qué es lo que las juventudes buscamos como una participación significativa y para poder evitar el tokenismo. Eh, Buscamos poder influir en las distintas etapas de los procesos de toma de decisión, no solo participar en las ceremonias o en los eventos, sino que también poder incidir cuando se construye, cuando se define y cuando se toman las decisiones. Otro punto es justamente que el documento, digamos, desarrolla en 4 ejes temáticos las barreras que como juventudes enfrentamos en la región, donde, como se mencionó previamente, la participación desigual y excluyente, en donde hay espacios de participación que al final se concentran en las zonas urbanas y capitales y al final deja al resto de las juventudes fuera de estos procesos. No existe una representación que sea efectiva y que haga justicia a la diversidad de juventudes que existen. También para aquellos jóvenes que enfrentan múltiples formas de desigualdad y exclusión, normalmente están subrepresentados en estos foros y espacios donde se discuten temas relevantes para nuestro futuro y que al final es una forma de invisibilizar y seguir sosteniendo estas desigualdades estructurales que se viven en la región. Con el tema de los espacios poco vinculantes y legítimos, que justamente por la falta de representatividad pierden esa legitimidad y terminan siendo espacios simplemente simbólicos y quizás con el tema de la mirada intergeneracional débil, rescataría que creo que tampoco se busca, digamos, que monopolizar la juventud de los espacios, sino justamente encontrar ese espacio de convergencia en donde junto con todos los actores podamos aportar, construir y formar parte de estos procesos que al final también terminan afectándonos a nosotros y con la crisis de representación en espacios claves, justamente tratar de generar este diálogo intergeneracional y poder crear espacios que sean seguros y accesibles para generar una desafección y combatir la desconfianza que se tienen dentro de las instituciones. Igual aprovecho el espacio para agradecer a la CEPAL y a la ESID por involucrarnos dentro de todo el proceso y quizás compartiendo un poco la vivencia que tuvimos. Creo que justamente cuando hablamos de espacio de participación significativa, este proceso creo que ejemplifica muy bien esto, ya que no solo tenemos, o sea, sentíamos que teníamos una voz dentro del proceso, sino que también la misma era escuchada, la misma importaba y también influía en todo lo que pasaba a su alrededor. Y que también desde un inicio fue un proceso que nos puso a nosotros
las juventudes en el centro, teniendo incidencia en las temáticas que se iban a abordar dentro del contenido, también como se mencionó previamente en la revisión del documento que se está presentando, también teniendo la capacidad de sugerir cambios para que éste estuviera alineado con ese proceso que tuvimos dentro del laboratorio. Y para ir cerrando, creo que es importante mencionar que la participación de las juventudes, como bien se desarrolla en el documento, atraviesa múltiples desafíos, pero también hay un enorme potencial. Y hay que recordar que no solo es el hecho de incluirnos y de escucharnos, sino que también asegurar que estos espacios sean legítimos y eficaces para la creación de estas políticas públicas y así poder influir un poco en reducir estos ciclos de exclusión que han venido por muchos años, por lo que necesitamos estructuras que sean sólidas y coherentes, que articulen acciones entre distintos niveles de gobiernos y actores y que también garanticen nuestra presencia en los procesos de decisión y que reconozcan esa diversidad y complejidad que hay en las juventudes. También urge poder incluir en los distintos canales y asegurar que nuestra participación y desarrollo de capacidades nos permita tener esa incidencia real y sobre todo creo que la voluntad es súper importante para que estos procesos y estos espacios sean realmente provechosos para todos y que no solo sea incluir a las juventudes por cumplir con un protocolo, sino que se respete la autonomía, las prioridades y las luchas que tenemos. Porque las juventudes, como ya sabemos, somos el presente y ya estamos listas para poder construir un mundo más justo, diverso y más digno para todas y todos, recordando que la verdadera participación no es solo visibilidad, sino poder compartir el poder y confiar en nosotros para también poder liderar y recordar siempre que nada para las juventudes sin las juventudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rolando. Un gusto volverte a ver también. Espero que volvamos a coincidir más adelante. Muchas gracias por el comentario. A continuación, vamos a tener a nuestra última panelista. A ella le hemos pedido que nos haga un comentario de los dos documentos, nada menos. Porque, bueno, Emanuel Baroset es investigadora principal del Centro de Estudios de Conflicto y la Cohesión Social, el COES. Emanuel ha sido una interlocutora bien potente de la CEPAL en este tema de la cohesión social. Ha participado en varios estudios de la CEPAL, no solo, por cierto, en temas de cohesión social, sino también en temas de estratificación social, etcétera. Así que también con ese bagaje, esa experiencia nos pareció súper interesante poder tener su mirada sobre los dos documentos. Así que, pues, Emanuel, te damos la palabra. Puedes, desde el micrófono, perfecto. No tienes presentación al final, ¿verdad? ¿Cierto? Ya. Bienvenida y Muchas gracias. Bueno, primero que nada quisiera agradecer a ESID y a CEPAL por la oportunidad de comentar estos dos documentos. También a Carlos, ¿no? Porque sé que la estructura final del documento se beneficia mucho del diálogo con los oficiales de CEPAL, entre consultores y oficiales. Y obviamente muchas gracias a los autores. Leer estos documentos en realidad es como un golpe de información muy estructurado. Es como un momento de actualización respecto de los temas que se presentan acá. Así que da mucho gusto comentarlos. También da gusto que el informe de juventudes haya sido escrito por jóvenes y da gusto particularmente ver a jóvenes que uno ha tenido como en clase o que ha transitado por la facultad donde uno trabaja. Así que da mucho gusto todos estos elementos juntos. Bueno, si a mí me toca comentar los dos documentos, entonces obviamente busqué algunos elementos en común. Comento desde la academia y claro, pensé en hablar del marco general de cohesión, pero en el fondo con CEPAL venimos trabajando en COES, el Centro de Estudio de Cohesión y Conflicto, hace mucho tiempo juntos y la verdad que compartimos un marco tanto como teórico, conceptual como operacional. Entonces, en realidad, opté por irme un poco por otro lado, que de alguna manera la continuación de lo que nos presentaron con los dos informes. Bueno, igual les recuerdo que la meta de este seminario era tender puentes entre los dos textos y analizar desafíos
prioritarios para la cohesión social. Yo creo que nadie tiene dudas de por qué son prioritarios estos dos grupos que fueron investigados con ellos en general. Y estamos en el marco de un evento que tiene como meta abogar por el reconocimiento de la centralidad del ejercicio efectivo de los derechos. Ya el tema de la institucionalidad está en el corazón de este debate, derechos económicos, sociales, culturales de las personas y de las comunidades. Y también les recuerdo que quizá la dificultad que vivimos ahora, que lo han señalado los autores, pero también acá quienes están en la mesa, que cuando partió la Agenda 2030, estamos en el 2015, estamos como en el momento en que empezó la desaceleración, estamos aún en el oasis, ¿no? De alguna manera. Varios países de América Latina aún pensaban que venía delante de ellos una trayectoria más bien expansiva. Y de hecho, bueno, en varios de los documentos de ese momento, 2015, se señala que la Agenda 2030 es una agenda civilizatoria que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro. Y en realidad, bueno, un poco la constatación pesimista que tenemos que hacer que en el 2025 en realidad estamos frenando para evitar la erosión de lo que ya tenemos, ¿no? No estamos en un marco expansivo y eso a mí siempre me lleva a la pregunta de si el momento que no es de recesión, pero por lo menos no es de expansión, si estamos en un buen momento o no para la expansión y la garantía de derechos, ¿no? Y en realidad todo apunta a que no, estos momentos son como complejos en términos de ciclos y por lo tanto estamos como más bien en eso, como el consolidar lo poco que tenemos porque vemos lo rápidamente que se desagrega. También las reflexiones que nos presentaron hoy en día los autores tienen que ver con esto que ha presentado CEPAL en el último tiempo de las 3 trampas del desarrollo, que a mi juicio como una actualización muy importante para que la tengamos en mente. Y acá particularmente en torno a los 2 informes hace total sentido el tema de la baja capacidad institucional y gobernanza poco efectiva. No voy a desarrollar los 2 otros. Y por eso, de alguna manera, me dio mucho gusto ver en el informe de Juventudes, bueno, lo comentaba Felipe, la escala de Sherry Einstein, que es una escala de 1969, ¿ya? Porque tendemos siempre también a inventar la rueda. Cuando les recomiendo un texto cortísimo, que está escrito en inglés, pero ha sido traducido, que es una escala de participación y que en realidad nos muestra que muchas veces cuando hablamos de participación nos quedamos en los dos primeros peldaños, que en realidad es como un sucedáneo de participación, pero que la participación real es el copoder. Y bueno, parten de esa base también en el informe, que es como bien potente. Entonces, en los pocos minutos que hay, les recuerdo que el objetivo del informe de Juventudes era proporcionar información relevante a actores clave, como formuladores de políticas, y fortalecer el diseño de políticas públicas que promuevan la cohesión social y la participación significativa de las juventudes en los procesos de toma de decisiones. Y respecto del informe sobre pueblos indígenas, es analizar la institucionalidad orientada a los pueblos indígenas en 17 países de América Latina, identificando sus principales mecanismos, estructuras y desafíos para el cumplimiento efectivo de sus derechos, ¿ya? Y señalando que no se recalcó, pero que está el tema como de superar el enfoque de asistencialismo, ¿no? Que me parece también muy importante en la etapa en que estamos. Y lo que encontré muy interesante, yo no lo conocía, pero que está en los 2 informes, es el tema de las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas y su relevancia para la institucionalidad. Yo creo que eso es como un elemento central que une los 2 informes y que a mí me ayudó como a tener una lectura paralela, que se constituyen como herramientas necesarias de las instituciones públicas para abordar los desafíos complejos en contextos cambiantes. Bueno, se ha señalado acá, no es solamente que estamos en un momento de varias crisis paralelas, estamos en un momento de crisis superpuestas, como se dice en inglés, de policrisis, multicrisis en inglés, y que en realidad no es solamente que las enfrentamos en paralelo, sino que la superposición de esta crisis erosiona nuestra capacidad de planificación, de comprensión y de respuesta en términos de política pública, al punto que estamos casi perdiendo el control sobre nuestro destino colectivo. Bien se señala en los 2 informes el tema ambiental. Entonces, se rescata también en ese tema de
de las top la importancia de los procesos que tienen que ver con el aprendizaje organizacional, como por ejemplo en cuanto a coordinación, innovación, inversión y solución de problemas. Entonces, yo quería poner el foco para cerrar en ese tema de la institucionalidad, porque, bueno, también en COES y distintos equipos y otros en América Latina venimos trabajando desde hace un tiempo el tema de la institucionalidad informal, ¿no? Que también CEPAL lo ha planteado, está en varios informes en que ha trabajado Carlos Maldonado, pero también está todo el trabajo que se ha hecho sobre debilidad institucional en América Latina, que obviamente el objetivo de ninguno de los dos informes era poner el dedo ahí, ¿no? Pero las instituciones políticas informales, les recuerdo, son la forma en que se encarnan normas y prácticas, ya sean legales, alegales o ilegales. Es decir, no necesariamente son ilegales, no estamos hablando de corrupción, estamos solamente hablando de maneras de hacer en América Latina que está como fuera de la norma establecida que apunta a la justicia social, ¿no? Entonces, se producen fuera del marco establecido por una constitución política y su legislación auxiliar, aunque no estén escritas, son bien conocidas por los actores políticos y se aplican en su interacción social. Entonces, cuando leí primero partí con el informe de pueblos indígenas, efectivamente como bien impresionante todos los avances en términos de legislación. Y como bien lo señala el mismo informe, el problema es la recolección de datos y la capacidad de evaluación del impacto de los programas, además en un contexto financiero cada vez más reducido. Entonces, menos inversión y además menos capacidad de evaluación de lo que ha pasado. Pero quería poner como el acento en ese otro lado de que la institucionalidad no es suficiente. No es que las instituciones informales existan solamente en América Latina, las tenemos en la Unión Europea, que es quizá uno de las instituciones más formalizadas. Hay estudios también en Estados Unidos, pero acá en América Latina sabemos que frente a las debilidades institucionales, las instituciones informales son muchas veces una forma de arreglar muchas de las dificultades que tenemos, y eso, bueno, nosotros en COES los hemos estudiado también. Les puedo dar algunos ejemplos, ¿no? El nepotismo, el amiguismo, pero también a lo que nos compete acá, la toma de decisión informal. Es decir, por mucho que decidamos tener instituciones formales, al final la toma de decisión puede ser en otro lado. Por mucho que esté la declaración, después el cómo se arma, la cosa de cómo se decide puede estar ocurriendo en otro lado. Y también estaba pensando en el tema de la institucionalidad, que el patronazgo, es decir, el empleo público, a cambio de lealtad política, es uno de los problemas centrales que tenemos en América Latina. Lo mismo que el clientelismo, el cuoteo, etcétera. Y eso, bueno, ha sido ampliamente estudiado, pienso en los trabajos de Hemke y Levitsky, que han trabajado sobre América Latina, donde no señalan siempre que esto es malo. Puede haber un efecto complementario de las instituciones informales cuando el Estado o la institucionalidad internacional no logra cumplir con su deber, pero también puede ser pernicioso y puede tomar espacios, los famosos espacios de participación que nos gustaría tener, pero que en términos de eficacia, al final, son investidos por actores que buscan bajar los costos de transacción de la vía social, en la cohesión social, que son potentes mecanismos de cohesión social, porque ya se conocen, porque ya tienen mecanismos de confianza entre ellos y por lo tanto se van a bypassear toda la institucionalidad pública, todos los mecanismos de participación. Y eso nos pasa muchísimo. Entonces también era una invitación a ver también que las instituciones informales forman parte integrante del funcionamiento del sistema político y son además ampliamente conocidas en la comunidad política, por mucho que nos gustaría que no sea así. Entonces, fenómenos como el uso de los contactos personales en la toma de decisiones, las relaciones cliente-patrón, las negociaciones informales que no se limitan en absoluto a los sistemas políticos menos desarrollados, y las instituciones políticas informales expresan reglas subyacentes del campo político que modifican los incentivos establecidos por las instituciones informales. Entonces, hay un lado negativo de esto que tenemos que tener en cuenta en cada esfuerzo que hagamos donde promovemos más instituciones o más enforcement de las instituciones que tenemos o más empoderamiento, porque el esfuerzo adicional que requiere esto, en algunos casos puede ser tal que los actores tienen mayores incentivos para pasar por la institucionalidad informal, ¿no? Y eso es como la trampa que tenemos nosotros en muchos países de América Latina y que retrasa un poco lo que estamos haciendo. Bueno, la trampa del voluntarismo institucional en Chile
la tuvimos con los dos procesos constitucionales, que no sé si es como tal un voluntarismo institucional, pero vimos que en algún momento la solicitud de resolución de los problemas de las personas se alejó de este debate más de tipo institucional, por las razones que sea. Y también yo creo, volviendo al tema de los jóvenes, y con esto cierro, pero también lo podríamos extender al tema indígena. Nosotros en los equipos también seguimos con mucho interés el desarrollo de la política social, institucional, en el caso de Chile, obviamente. Y sobre el voluntarismo institucional y juvenil, de alguna manera también lo observamos, ¿no? Con el último gobierno que tuvimos, que partió, y eso fue muy interesante, con declaraciones, por ejemplo, de que se iba a terminar con las instituciones informales. Pero cuando uno llega a los espacios de poder, las instituciones informales nos atrapan, porque es la forma predominante de hacer las cosas en América Latina, y por lo tanto, por mucho que declaremos que no lo vamos a hacer, que vamos a entrar en otra forma de hacer las cosas, no es que sea necesariamente como una sola como sustancia subyacente cultural, pero la declaración no es suficiente, hay que hacer como una mirada más desde adentro y, bueno, no sé cómo se contribuye, ¿no?, a la superación de eso. Nosotros en COES también ofrecemos una formación a la deliberación y la mediación para dirigentes sociales, donde tenemos jóvenes, donde tenemos indígenas, no solamente, porque también intentamos sacar a la gente de su propio espacio para que trabaje con gente con otras causas, pero efectivamente vemos que la toma de conciencia y la superación de los espacios informales de poder es como un primer paso para poder avanzar más fuertemente en la comprensión de cómo se establece, recuerda y evalúa la política pública y en general las instituciones formales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emanuel. Bien potente también la idea y es de hecho una línea también de preocupación nuestra o de análisis, ¿no? El tema de la dimensión informal de la institucionalidad y en general de las prácticas políticas. Bueno, vamos llegando al final de este panel. Lo bueno de los eventos paralelos es que podemos aprovechar para presentar documentos, abordar discusiones que no están necesariamente en los paneles principales del seminario. Lo malo es que tenemos poco tiempo, así que no vamos a poder tener preguntas esta vez, pero esperamos que hayan disfrutado, aprendido con las presentaciones del día de hoy. Y bueno, como último tema, solamente invitarlos a un pequeño brunch que tenemos acá afuera antes de que retomemos en el seminario principal. Invitarlos también a que asistan al panel 4, Estrategias para avanzar hacia la salud universal, que va a empezar a las 3 de la tarde en la sala Celso Furtado. Muchas gracias. Aprovecho de comentar para las personas que tengan interés que hay algunos ejemplares de los documentos disponibles.